Rusia está ardiendo en llamas. Todo, desde refinerías de petróleo hasta plantas de producción, instalaciones de transporte hasta aeródromos, trenes hasta aviones, bases y más allá. Todo se ha convertido en un objetivo para Ucrania en sus continuos y devastadores ataques con drones sobre la frontera en suelo ruso. Y los efectos de los numerosos, calculados y despiadados ataques con drones de Ucrania se están acumulando de verdad, paralizando la economía rusa, desgastando la maquinaria de guerra del país y enfureciendo al presidente Putin y sus secuaces del Kremlin. Solo este año, entre enero y mayo, los ataques con drones de Ucrania causaron más de 10.000 millones de daños a objetivos rusos. 10.000 millones solo de drones, eso sin incluir los miles de millones adicionales. Rusia pierde de innumerables otras formas a lo largo de las líneas del frente, ya que Ucrania derriba sus drones y misiles, daña y destruye sus tanques y vehículos blindados, y aniquila ola tras ola de sus tropas. Es una cifra extraordinaria, y fue revelada en una conferencia de prensa celebrada el 21 de junio por el comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Según Syrskyi, los daños directos causados por los ataques de drones ucranianos ascienden a aproximadamente 1.300 millones. Esa cifra se refiere a la destrucción real de equipos e infraestructura rusos, como equipos de refinación de petróleo, instalaciones de logística y transporte, así como hardware militar. Syrskyi también estima al menos otros 9.500 millones de dólares en daños indirectos. Esta cifra se refiere a la cantidad de dinero que Rusia ha perdido debido a los retrasos, interrupciones y caos general causados por los drones de Ucrania. Esto solo muestra cómo el impacto total de los ataques con drones a menudo se subestima. Cómo las personas tienden a centrarse puramente en cuánto daño se hizo y pueden pasar por alto los efectos indirectos a largo plazo. Por ejemplo, si un dron golpea un tren, como Ucrania ha logrado hacer en varias ocasiones, hay múltiples daños a tener en cuenta. Primero, el daño al tren en sí, más lo que estuviera transportando en ese momento. Pero en segundo lugar, y quizás más importante, también habrá daños en las líneas de ferrocarril. Luego, a Rusia le llevará tiempo, mano de obra y recursos para despejar los escombros y ruinas, y luego reconstruir la sección de la vía dañada. Mientras tanto, esa sección de la línea de ferrocarril no puede ser utilizada, lo que puede significar que Rusia no puede enviar suministros vitales a las tropas en áreas clave a lo largo del frente. Y que tiene que gastar aún más tiempo y dinero en encontrar rutas alternativas para transportar alimentos, municiones, tropas y equipos donde necesitan estar. La misma lógica se aplica cuando los drones ucranianos atacan varios otros objetivos, como puentes que tienen que ser reconstruidos o centros logísticos, lo que causa todo tipo de interrupciones, profundamente dentro de la máquina de guerra de Rusia, y eso es exactamente lo que Ucrania está buscando. Sabe que su ejército es notablemente más débil que el de Rusia. Tiene menos tropas, con alrededor de 900.000 frente a los 1.3 millones de Rusia. Un presupuesto militar significativamente menor, con Rusia escalando continuamente su gasto en defensa a medida que la guerra continúa, y fuerzas más pequeñas y débiles. En muchas áreas, ya sea en el aire o en el suelo, Rusia puede contar con cantidades colosales de vehículos blindados, aviones de combate, helicópteros de ataque, tanques, sistemas de artillería y así sucesivamente. Es una lucha de David contra Goliat y Ucrania lo entiende. Entonces, en lugar de intentar atacar a Rusia de frente o intentar un enfoque de fuerza bruta condenado al fracaso, las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen que pensar de manera inteligente y estratégica, golpeando los tipos de objetivos que debilitarán y ralentizarán a los invasores rusos. El propio Syrskyi lo admitió en la conferencia de prensa, señalando que los numerosos ataques con drones de Ucrania en el 2025 hasta ahora tenían como objetivo debilitar el potencial militar y económico de Rusia. Cada uno está diseñado no solo para dañar, sino para interrumpir el esfuerzo bélico ruso, obligando a Putin y a sus comandantes a retrasar sus planes, reescribir sus estrategias y volver a la mesa de dibujo una y otra vez. Además, dado que Ucrania no tiene el mismo enorme presupuesto militar que Rusia, ni las gigantescas hordas de hardware y las enormes instalaciones de producción de drones que Rusia está construyendo, tiene que hacer que su equipo cuente, tiene que sacar el máximo valor de cada golpe, y si las estadísticas son algo a tener en cuenta, está haciendo un trabajo asombroso. En la conferencia, Syrskyi reveló el asombroso hecho de que los ataques con drones de golpe profundo de Ucrania son increíblemente rentables. Por cada dólar gastado en las operaciones, se hacen alrededor de $15 en daños a Rusia. Esa es una relación de 15-1 a favor de Ucrania. Y es el tipo de estadística que absolutamente enfurecerá a Putin,
especialmente en un momento en que la economía rusa está en creciente turbulencia. Incluso recientemente llegó a un punto en el que dos altos funcionarios rusos hablaron sobre el costo de la guerra y cómo pronto podría llevar a una etapa de crisis económica. El ministro de Economía del país, Maxim Reshetnikov, afirmó que la economía del país está bien y verdaderamente al borde de una transición a la recesión. Mientras tanto, la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nebulina, dijo el 20 de junio que el impulso detrás de la expansión económica de Rusia se está desvaneciendo rápidamente. Y el país está agotando importantes recursos internos que han ayudado a mantenerlo a flote durante la guerra hasta ahora. En particular, señaló los activos líquidos del Fondo Nacional de Riqueza de Rusia, que está disminuyendo a un ritmo récord, mientras Rusia recurre a ese fondo para cubrir el costo cada vez mayor de su invasión. Esto coincide con los informes de principios de año. En mayo, por ejemplo, Anders Asland, un destacado economista sueco, predijo que el Fondo Nacional de Riqueza de Rusia podría agotarse completamente para el otoño de este año, señalando que el fondo ya había caído de alrededor de 117.000 millones en 2021 a solo 31.000 millones para finales de 2024, dijo Aslan. Sin embargo, la escasez más crítica es la financiación presupuestaria, ya que es probable que las últimas reservas líquidas de Rusia se agoten en el otoño de 2025. Entonces se harán necesarios los recortes presupuestarios. Mientras tanto, la economía de guerra también podría requerir controles de precios y racionamiento, antiguos pecados soviéticos. A medida que aumenta el riesgo de un colapso financiero, la economía en peligro de Rusia está a punto de imponer serias restricciones a la guerra de Putin. Muchos otros expertos económicos de todo el mundo han predicho estancamiento, recesión, crisis y colapsos con la economía rusa. Pero esta es una de las primeras veces que los propios funcionarios rusos han advertido públicamente al Kremlin sobre los costos de la guerra. Vladimir Milov, un político de oposición ruso y ex asesor económico del gobierno, cree que esto es una señal de lo mal que está la situación, ya que incluso los jefes de la banca rusa y el ministro de Finanzas ya no pueden enterrar sus cabezas en la arena y fingir que la economía está bien. Estos funcionarios rusos se dan cuenta de su responsabilidad por el fracaso de toda esta política. Entienden que tendrán que enfrentar las consecuencias y no pueden ignorar la realidad. Tenía que llegar el momento en que hablarían abiertamente de ello, así que lo hicieron. Como se esperaba, Putin salió rápidamente a minimizar las advertencias. En el reciente Foro Económico Internacional de San Petersburgo, volvió a afirmar que la economía de Rusia es fuerte. A pesar del costoso esfuerzo bélico y las innumerables sanciones impuestas a Rusia por otros países alrededor del mundo, incluso afirmó que la economía de Rusia estaba creciendo más rápido que el promedio global. Pero los datos no mienten, y las estadísticas pintan una imagen muy diferente a la imagen optimista que Putin quiere retratar. El gasto militar está por las nubes, Moscú enfrenta una rápida inflación, las tasas de interés están alcanzando máximos históricos y el Fondo Nacional de Riqueza se está agotando un rublo a la vez. Como explicó Milov, todo el llamado milagro económico de Rusia, después de la invasión a gran escala y las sanciones, se redujo a un solo factor. El gobierno agotó sus reservas financieras acumuladas para apuntalar la economía. Tenía que llegar un momento en que estos recursos se volverían tan escasos que todos empezarían a hablar de ello muy seriamente. Las inversiones no están llegando a Rusia. Todo se está desarrollando solo a expensas de los fondos presupuestarios, y los fondos presupuestarios se están reduciendo. Otra experta en el asunto, la politóloga rusa exiliada Ekaterina Shulman, explicó cómo, a medida que la economía rusa se debilita cada vez más, la presión sobre Putin inevitablemente aumentará. Y la gente finalmente puede volverse contra él en masa. Una fuerte desaceleración económica, un deterioro repentino en los estándares de vida, evidenciado en cosas como salarios y pensiones, impagos, escasez de bienes esenciales, será interpretado como un signo de debilidad de aquellos en el poder. Continuó añadiendo, si las cosas se deterioran tan rápidamente que los signos de disfunción se vuelven visibles, signos de que el sistema ya no está haciendo frente, eso se convierte en una señal peligrosa para la estabilidad del régimen. Todo esto se remonta a esa increíble e impresionante estadística de coste-efectividad de 15-1 en ataques con drones. Si Ucrania puede mantener eso, infligiendo tanto daño costoso a Rusia, con sus repetidos y bien planificados ataques, todo eso pasará factura a la menguante economía del país. Y, como afirma Sersky, Ucrania no tiene planes de aliviar sus ataques con drones. Por supuesto, continuaremos los ataques en territorio ruso bajo la campaña de golpe profundo. Aumentaremos tanto el alcance como la profundidad. Teniendo en cuenta que no estamos luchando contra una población civil, estamos apuntando y destruyendo estrictamente objetivos militares.
Es interesante mirar atrás durante el transcurso de la guerra y ver cómo ha cambiado el estado de juego con el tiempo. Particularmente con respecto al uso de drones por ambos lados, los drones no fueron partes importantes del conflicto en sus primeras etapas. Rusia, en cambio, prefería apoyarse en un modo de guerra más convencional, cargando sobre las fronteras de Ucrania, con tanques y vehículos blindados, cavando trincheras, fortificando posiciones y ganando terreno poco a poco a través de la atrición. Mientras tanto, Ucrania tenía poco tiempo para pensar en drones o contraataques. Sus fuerzas estaban demasiado ocupadas, intentando atrincherarse y defender la tierra que tenían. Con el tiempo, las cosas cambiaron. A medida que avanzaba la guerra, Rusia comenzó a usar drones con cada vez más regularidad. En 2022, algunos meses solo tuvieron decenas de ataques con drones, pero en 2023, en 2003, el número total de ataques aumentó a 4.700, luego casi se triplicó en 2024, con un estimado de 13.800 ataques con drones en total. En 2025, Rusia ha intensificado aún más sus ataques, con algunos meses teniendo más de 2.000 ataques con drones. Rusia se ha vuelto tan dependiente de los drones que ahora representan alrededor del 70% de todas las muertes y lesiones en Ucrania. Y a los soldados y civiles ucranianos se les ha hecho temer el zumbido distintivo, el sonido zumbante de los drones en el cielo. También han tenido que adaptarse, dependiendo en gran medida de los sistemas de defensa aérea, muchos de los cuales han sido suministrados por aliados de todo el mundo, como el IRIS-T Surface Launched Medium alemán, para derribar drones del cielo. Sin embargo, incluso mientras Ucrania ha encontrado nuevas formas de defenderse, Rusia ha mantenido la presión, invirtiendo fuertemente en drones iraníes Shahed-100, 36-131, para atacar objetivos en toda Ucrania, mientras también mejora su producción nacional de drones. Por ejemplo, Rusia recientemente construyó una enorme fábrica de drones en la zona económica especial de Alabuga, que se dice que es capaz de producir hasta 6.000 drones al año. Además de eso, Rusia está invirtiendo en la formación de operadores de drones y buscando formas de hacer sus drones más inteligentes y mortíferos, como la incorporación de tecnología de inteligencia artificial que podría permitir que los drones vuelen y golpeen objetivos de manera completamente autónoma. Pero Ucrania también ha hecho algunos avances significativos en la guerra de drones también. De hecho, se podría argumentar que es más fuerte y más maestro de los dos lados en este departamento. Aquí está el por qué Rusia a menudo se basa en la fuerza bruta para hacer las cosas. Y esto es claramente evidente en cómo usa sus drones. Regularmente envía oleadas masivas de ellos sobre la frontera para atacar objetivos ucranianos. Algunos tienen éxito, encontrando su camino hasta la ubicación objetivo y trágicamente causando daño, destruyendo edificios y matando o hiriendo a soldados y civiles. Sin embargo, muchos drones rusos también se desperdician. De hecho, miles son derribados por las defensas aéreas ucranianas y los sistemas de guerra electrónica sin causar ni un solo daño. Y cada dron destruido representa una pérdida costosa para la maquinaria de guerra rusa. Algunos de estos drones le cuestan a Rusia cientos de miles de dólares para comprar o fabricar. Esa es una enorme cantidad de dinero para simplemente tirar sin ningún resultado, especialmente en un momento en que la economía está luchando tan terriblemente. Ucrania es mucho menos derrochadora y más calculada y considerada en sus ataques con drones. No quiere ver sus drones caer en espiral del cielo sin alcanzar sus objetivos. Quiere que cada lanzamiento de un drone tenga una verdadera oportunidad de éxito para hacer cada ataque lo más rentable y eficiente posible, enfocándose no solo en el daño causado, sino también en el valor. Es ese enfoque el que ayudó a Ucrania a planificar y ejecutar ataques como la icónica Operación Telaraña de junio. Primero, en la que las Fuerzas Armadas de Ucrania escondieron más de 100 drones en una serie de camiones. Luego, posicionó esos camiones en ubicaciones clave en toda Rusia, incluso en sus regiones más orientales, a miles de kilómetros del suelo ucraniano, junto a importantes bases aéreas. Luego, cuando llegó el momento adecuado, los techos de los camiones se abrieron. Docenas de drones se lanzaron al cielo y tomaron por sorpresa a los rusos, golpeando numerosos jets costosos e importantes que estaban estacionados en las bases en ese momento. Se dijo que ese solo ataque causó daños por valor de $7.000 millones, además de dejar completamente fuera de acción una gran parte de la flota de portadores de misiles de crucero estratégicos de Rusia. Y Ucrania no tuvo que usar drones sofisticados y costosos para lograrlo. De hecho, se dijo que los drones utilizados costaban menos de $1.000 cada uno, con algunas estimaciones que los acercaban a solo $500 por unidad. Ese ataque, en muchos aspectos, fue simbólico de toda la guerra. Hasta ahora, Ucrania tiene muchos menos recursos, menos dinero y enfrenta probabilidades casi insuperables en muchas áreas.
Aún así, fue capaz, a través de la determinación, la resiliencia y una estrategia inteligente, de lograr algo que podría haber parecido imposible, golpeando profundamente en el corazón de Rusia y causando enormes cantidades de daño y disrupción con solo equipos baratos y simples. Y aunque la Operación Telaraña acaparó la mayoría de los titulares, está lejos de ser el único ataque exitoso de drones ucranianos de 2025. De hecho, ha habido muchos informes a lo largo del año hasta ahora de las Fuerzas Armadas de Ucrania logrando hazañas notables utilizando su creciente y evolucionado ejército de drones. Apenas una semana después de la Operación Telaraña, por ejemplo, hubo el llamado ataque Telaraña 2.0. Según informes, esto también involucró drones que se ocultaban secretamente y se posicionaban estratégicamente detrás de las líneas enemigas, escondidos en los vagones de grano de un tren que también transportaba docenas de vehículos militares rusos y otro hardware. Una vez más, cuando llegó el momento adecuado, los operadores de Ucrania atacaron, liberando el enjambre de drones y golpeando el tren mismo, supuestamente dañando y destruyendo alrededor de 100 vehículos rusos. Ucrania también ha podido eliminar repetidamente objetivos de alto valor en sus ataques con drones, como los sistemas de defensa aérea. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, un solo piloto de drones ucraniano, con el nombre en clave Ajax, utilizó un dron que solo costaba unos cientos de dólares, para causar daños por millones de dólares al equipo ruso. Ajax estaba llevando a cabo una misión en ese momento cuando se encontró con un sistema táctico de defensa aérea rusa, sistema de misiles antiaéreos OSA. Aprovechó su oportunidad, golpeando el sistema de misiles antiaéreos OSA y observando con alegría cómo el sistema estallaba en llamas, representando hasta 10 millones de dólares en daños con un solo golpe. Mucho más recientemente, el 26 de junio, surgieron informes de drones ucranianos que lograron atacar con éxito un sistema de defensa aérea ruso S-400 Triunfo en Crimea ocupada. El video de este ataque se compartió en el canal de Telegram de inteligencia militar ucraniana, mostrando múltiples drones enfocándose y golpeando sus objetivos, eliminando sistemas de radar, y el propio lanzador S-400, y se dice que el sistema cuesta alrededor de $500 millones. Incluso si no fue completamente destruido, seguramente habrá sufrido millones en daños. Además, cada vez que los drones ucranianos eliminan sistemas de defensa aérea como este, hace que sea aún más difícil para Rusia detectar y destruir sus drones en futuros ataques en esas mismas áreas. Esto vuelve a vincularse con esa estrategia ucraniana tan importante de centrar sus ataques en los objetivos más significativos, los que causarán los mayores problemas y trastornos para que Rusia los maneje. Además, aunque Ucrania ha utilizado regularmente drones baratos y simples para muchos de sus ataques más exitosos, Rusia debería preocuparse por algunos de los increíbles avances que sus oponentes están haciendo en tecnología de drones. A principios de este año, por ejemplo, Ucrania presentó su última serie de drones submarinos, Toloka TLK. El TLK-150, el TLK-400 y el TLK-1000. El TLK-150 es el más pequeño del grupo, pero increíblemente rápido y capaz como un dron kamikaze acuático con un rango operativo de más de 60 millas. Y una serie de tecnologías de comunicación y vigilancia incorporadas, incluyendo una cámara, un imager térmico, un sistema de posicionamiento global y antenas de comunicación. Podría ser utilizado para atacar infraestructuras de ciudades portuarias, puentes y buques de la Marina rusa. El TLK-400 y el TLK-1000 son más grandes y potentes, siendo el más grande de todos, el TLK-1000, capaz de llevar una ojiva de más de aproximadamente 11.000 libras. Lo que podría causar daños incalculables a los submarinos nucleares y flotas de Rusia. Por lo tanto, mientras los drones aéreos de Ucrania devastan a Rusia en tierra, sus drones submarinos podrían pronto causar estragos en sus mares y vías fluviales también. De cualquier manera, está claro que los ataques con drones ucranianos han sido una fuerza que cambia el juego y cambia la marea en la guerra, en el año 2025, obliterando innumerables valiosas piezas de hardware e infraestructura rusa, dejando al Kremlin en caos, destrozando la economía rusa y llevando a la otrora poderosa máquina de guerra rusa a sus rodillas. Y no hay nada que Putin pueda hacer al respecto. Ahora, aprenda más sobre el creciente dominio de los drones de Ucrania en nuestro reciente video que detalla cómo los drones están borrando la artillería rusa del mapa, un sistema a la vez. O echa un vistazo a nuestro informe de la reciente cumbre de la OTAN, en la que los líderes mundiales prometieron un apoyo más grande y mejor para Ucrania que nunca antes. Y finalmente, asegúrate de suscribirte también a nuestro canal de noticias confiables para informes actualizados y confiables sobre la guerra y otros eventos importantes en todo el mundo.